Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Buen día, amigos, les habla Enrique Viana. Hoy estamos sustituyendo a Gustavo a pedido de él de hace un rato. Cuestiones profesionales le impiden estar con ustedes. Y entonces me pidió que lo sustituyera y me pidió que transmitiera las disculpas del caso por no poder estar este lunes hablando y conversando. Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo de sustituirlo y venimos con alguna idea a comentar y a explicar. En alguna otra oportunidad que habíamos tenido la suerte de poder conversar con ustedes, algo habíamos referido. Vamos a insistir con la idea de que vivimos tiempos muy embromados, tiempos donde ya no podemos hablar de aislados hechos de corrupción, no podemos hablar de funcionarios coimeros, de funcionarios que violan el más sagrado de los principios, que es actuar con probidad a la hora de administrar o a la hora de gestionar los bienes públicos, aún en las más sencillas de las actuaciones que le puedan corresponder a un funcionario público. Venimos a hacer inicialmente algunas lecturas que nos pueden colocar abiertamente ante una situación nueva, ¿no? Nosotros venimos diciendo desde tiempo atrás que si la corrupción se vuelve ideología, y con esto, cuando decimos si la corrupción se vuelve ideología, partimos de la base de que una ideología es un sistema de ideas, sin hacer ningún tipo de adjetivación o valoración, un conjunto de ideas encadenadas unas con otras que buscan un objetivo determinado, un plan, y tienen un plan determinado. La ideología, por tanto, no tiene por qué tener por sí misma una concepción de bien, sino que puede estar orientada hacia el mal. Obviamente que quienes actúan cometiendo delitos en forma organizada tienen en el fondo, quizás en muchas veces en forma mal estructurada o en forma muy precariamente estructurada, una ideología. Podemos hablar de una ideología del mal. Bueno, si la corrupción se vuelve un sistema de ideas, ya no podemos hablar de actos aislados de corrupción, sino de actos organizados, deliberadamente organizados, que responden a un plan y a un fin deliberado. Y observamos además que luego de volverse ideología, la corrupción en muchas ocasiones se vuelve ley, es decir, se disfraza de derecho. Ahí sí tenemos que hacer algún tipo de adjetivación. No podemos hablar de derecho, no podemos hablar obviamente, y menos de justicia, cuando el mal se viste con las ropas del bien. Se supone que el derecho es uno de los caminos que conducen a la justicia, no siempre lo logran, pueden ser caminos torpes, caminos cerrados, pero si apreciamos que el derecho es utilizado como una ingeniería jurídica para perpetuar el mal, para mantener el mal en el poder, entonces tenemos que concluir que ya ese derecho, esa ley, no responde a los designios previstos en la Constitución y previstos en el espíritu de los hombres cuando se ha decidido a crear el derecho como un medio, no 100% eficaz, pero como un medio para resolver los conflictos entre los propios hombres. Si la corrupción se vuelve ideología y se vuelve ley, lamentablemente nunca más se va a ir, porque la vamos a tener colocada como un virus troyano dentro de nuestra estructura estatal, y muy difícilmente consigamos un antídoto, un contraveneno que pueda eliminarla de esa estructura. Les decía que venía con la intención de hacer alguna lectura que nos pueda guiar en este oscuro camino del triunfo de la corrupción. Creo que tenemos que
recomponer, para tratar de enfrentar esta nueva ideología, tenemos que recomponer las estructuras y las instituciones republicanas. No hay otro camino. A veces uno tiene que pensar un poco en esa marca espejo que a veces se utilizaba, recuerdo mis tiempos juveniles en el básquetbol, ¿no? La marca espejo era frente al enemigo saber cuáles son las cosas que el enemigo quiere destruir. En la medida que sepamos cuáles son las cosas que el enemigo quiere destruir, sabremos algo más del enemigo, sabremos que al enemigo hay que enfrentarlo sosteniendo firmemente esas cosas que él mismo quiere soslayar, que él mismo quiere hacer desaparecer. Y ya lo decía Germán Vidal Campos, un insigne constitucionalista argentino, que la única manera de enfrentar algunas formas de poder delincuencial, de poder organizado, de poder transnacional, es oponiéndoles las instituciones republicanas. Porque esas mismas organizaciones lo que buscan es debilitar las instituciones republicanas, que es el obstáculo, que es el freno, que es el límite, que es la restricción a sus movimientos. Y entonces, derrotado las instituciones republicanas, obviamente que los fenómenos de corrupción tendrán una arena libre para desarrollarse y seguirse manteniendo en ese lugar. Voy a hacer una primera cita que proviene del ideario de José Martí, ese insigne hombre de Cuba. Y él decía, escritor y héroe cubano, hallan los hombres, decía Martí, excusa a los actos censurables en la frecuencia con que estos acontecen y en la impunidad en que queda el delito. Observen ustedes la firmeza de la apreciación de José Martí. Hallan los hombres excusa a los actos censurables en la frecuencia con que estos se dan. Repetir un acto, por más delictual que sea, puede acostumbrarnos a que ese acto sea un acto lícito, pero en realidad no lo es. Por más repetido que sea un delito, no deja de ser delito, y por más encumbrado que sea quien lo comete, tampoco deja de ser delito. Aunque sí tenemos que reconocer que si la frecuencia de determinadas conductas ilícitas o inmorales desarrolladas por quienes tienen una perspectiva mayor, por quienes tienen que dar el ejemplo, no es bueno para ninguna sociedad. Entonces, continúa José Martí, venía diciendo, hallan los hombres excusas a los actos censurables en la frecuencia con que estos acontecen y en la impunidad que queda el delito, esa impunidad dada por esa frecuencia. De tal modo que llega a causar asombro que se llame al crimen crimen por el hábito de verlo cometido. Créase una especie de honradez relativa que no satisface a los espíritus viriles, pero atenúa y excusa la falta que durante su reinado se comete. Ni vale que no parezca delito legal el que es delito moral, que si a la justicia ajena escapamos, no a la propia. La advertencia de José Martí, pues, gira en torno al concepto de impunidad. El concepto de impunidad se puede dar en la medida de que aceptamos, toleramos determinadas conductas y no reaccionamos frente a ellas. No reacciona tampoco la justicia humana frente a ellas. Eso no le da un valor distinto a esas conductas inmorales, ilícitas o injustas. Pero lo cierto es que su repetición, la tolerancia de su repetición, puede ocasionarnos males peores. Voy a pasar ahora a otra cita muy importante que yo considero de una relevancia astronómica, y sobre todo por quién la dijo y por los tiempos en que fue dicha. Don José Artigas, en ocasión de la llamada oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, allá en abril de 1813, en ocasión en que reunía a los representantes de la que pretendía ser la provincia oriental, para a su vez elegir representantes al Congreso de las provincias, en una situación muy especial, en la cual Artigas enfrentaba a los poderes aristocráticos y cuasi monárquicos representados por aquel general llamado Zarratea, que acompañaba
y con sus fuerzas el sitio a Montevideo y con serios enfrentamientos, incluso Zarratea en algún momento contrató a algún sujeto, algún oriental, para matar a Artigas, para que vean ustedes el grado de enfrentamiento que había y de visiones absolutamente dispares entre José Artigas y las pretensiones porteñas en aquel momento. Bueno, ya les digo, en esa oración inaugural que estaba plagada de acechanzas, don José Artigas dijo lo siguiente: estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. La expresión contrato acá está inspirada obviamente en el pensamiento de Rousseau, la del contrato social, pero hace referencia a las seguridades de la Constitución. Decía Artigas entonces: estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, la Constitución, es preciso adoptar las medidas que se equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Este pensamiento artiguista, cuya parte medular es más conocida, es muy veleidosa la probidad de los hombres, nos refleja muchas cosas, con un anticipo de 200 años, podríamos incluso decir. Cuando Artigas habla de que es muy veleidosa la probidad de los hombres, nos está haciendo una grave advertencia. Nos está diciendo que no confiemos, que no tengamos una fe ciega en la conducta de los hombres, en especial de los hombres que tienen poder. Al contrario, nos está indicando que debemos desconfiar de la conducta de los hombres que tienen poder. ¿Por qué? Porque es muy veleidosa su honradez. Obviamente el concepto de probidad está íntimamente vinculado con el concepto de honradez. Y veleidoso es aquello que es maleable, que es cambiable, que es mutable, que es ligero, que no tiene un sustento muchas veces seguro, que no está fijado por conductas concretas y seguras. Entonces, la advertencia de que los hombres con poder pueden abandonar su probidad y pasar a desempeñarse en forma deshonrosa es un argumento casi podríamos decir que de sentido común, pero muchas veces olvidado. Por tanto, por ser muchas veces olvidado, confundimos el respeto a la autoridad con una suerte de fidelidad absoluta a la autoridad. Obviamente que en el nacimiento de todo Estado el respeto a la autoridad forma parte de casi su sistema circulatorio, podríamos decir. Sin respeto a la autoridad, obviamente no hay Estado y no hay república por consecuencia. Pero eso no quiere decir que esa confianza se tenga que transformar en una confianza ciega, que por más que algo lo diga la autoridad tiene razón. Y el derecho republicano, el derecho democrático y republicano, se ha encargado justamente de suministrarnos aquellos elementos para que vigilemos constantemente el desempeño de nuestras autoridades. Por eso que decía Artigas, porque es muy veleidosa la probidad de los hombres y en especial la probidad de aquellos hombres que tienen poder. Pero Artigas agregaba a esta advertencia algo muy importante: solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Es decir, hasta tanto la Constitución no tengamos una Constitución que funcione, que actúe como freno, como límite, como restricción, no tendremos las seguridades respectivas como ciudadanos. Cuando en determinado momento determinadas seguridades previstas en la Constitución son aflojadas, determinadas riendas se aflojan, determinados límites se disuelven ante nuestros ojos, estamos perdiendo las garantías que permiten ejercer esos controles, esos frenos respecto de esos hombres con mucho poder y con mucha voluntad veleidosa, mucha voluntad cambiable, inmutable, que pasa de la probidad a la falta de honestidad. Estas advertencias de Artigas también nos están diciendo otra cosa, que un sistema republicano es un sistema de sacrificios, es un sistema donde hay muchas asperezas, donde no todo es una luna de miel. Realmente
los sistemas monárquicos o los sistemas oligárquicos o aristocráticos sí ofrecen muchas mieles, obviamente referidas por lo general a un pequeño conjunto de hombres, relegando y desplazando al resto. Para eso nació la República. La República nació justamente como forma de enfrentamiento al poder monopólico de un rey o al poder oligopólico de determinados individuos con mucha riqueza, y para eso fue que nació la República, para que todos los ciudadanos tuvieran en principio un plano de igualdad ante la ley. Cuando observamos los tiempos actuales, observamos que a muchos les parece satisfacerle la existencia de un rey y de una suerte de besamanos del rey, tan propio de los tiempos monárquicos, aún de las monarquías ilustradas o de las monarquías absolutas. A veces observamos que situaciones de cuasi oligarquía, donde determinados intereses económicos ya no son los viejos señores feudales vestidos en acero para el combate, sino que son estas grandes corporaciones que llegan bajo el mal llamado nombre de inversiones y que pretenden obtener sus feudos propios, sus zonas francas, sus beneficios y privilegios especiales. Pues bien, contra eso se alzó la República y contra eso se alzó la Constitución. El artículo 8 de la Constitución establece el principio de igualdad ante la ley, pero inmediatamente el artículo 9 repudia los mayorazgos y repudia los títulos nobiliarios. Eso también es expresión combinada de los axiomas de libertad y en especial del axioma de igualdad ante la ley. Ya no hay más señores feudales, ya no hay más nobles, ya no hay más privilegiados en una república, ya no hay cosas tan sencillas como las condecoraciones. Si hay algo que debe repudiar a un espíritu verdaderamente republicano, es que existan condecoraciones o premios a determinados sujetos, porque eso viola el principio de igualdad ante la ley. Esa sencilla conducta viola el principio de igualdad ante la ley. Y ahí observamos lo que decía Martí, cuando a veces con frecuencia vemos una conducta y por ser tolerada, no apreciamos que esa conducta, en el caso de la entrega de premios y de ciudadano de tal cosa, y les damos las llaves a otro, no observamos que ese tipo de condecoraciones, de premios, violan la igualdad ante la ley y se transforman en un mecanismo antirrepublicano. Decíamos que de la frase del pensamiento artiguista sacábamos la idea de la aspereza, del sacrificio que supone vivir en la República. También sacamos de ese pensamiento el hecho de la importancia que tienen los ejemplos, de quienes transitoriamente o coyunturalmente gobiernan. Si quienes gobiernan en forma coyuntural y transitoria, como debe ser en toda democracia, porque toda democracia y toda república parte de la base de la alternancia en el poder, de que alguien no se puede mantener, sea una estructura partidaria o sea un individuo en concreto, por eterno en el poder, porque eso sería volver y regresar a los conceptos de monarquía. Pero nos está diciendo de que quienes están transitoriamente en el poder tienen que dar el ejemplo. Quienes están transitoriamente en el poder tienen que ser los primeros en exigirse a sí mismos el respeto de las instituciones republicanas. Porque si no, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Si las conductas de los hombres no están regidas por reglas fijas, y si esas reglas fijas pueden ser cambiadas a discreción, y si lo que reina es la discrecionalidad, y por consecuencia lo que reina es la arbitrariedad, volvemos también a los tiempos de la monarquía absoluta. Una tercera lectura que me interesa realizar proviene de un libro escrito en el año 1993 por un insigne jurista y periodista muy conocido, muy veterano en estos días, el doctor Mariano Grondona. El doctor Mariano Grondona escribió un libro que se llama La corrupción, allá en el año 93, decíamos, y que refería en aquel momento a los problemas graves de corrupción que tenía el Estado argentino en ocasión del gobierno de Menem. Allí, con mucha sapiencia, Grondona distinguía lo que decíamos al principio. Distinguía que una cosa son los actos concretos de corrupción y otra cosa es ese estado de corrupción
que ya supone un mecanismo sistemático, como decíamos nosotros, cuando la corrupción se vuelve ideología. Entonces dice Grondona, por lo que respecta al estado de corrupción, existe cuando los actos de corrupción se han vuelto tan habituales, tan frecuentes, que la corrupción se convierte en sistema. En el acto de corrupción, en el acto individual de corrupción, se desnaturaliza la acción, pero en el estado de corrupción se desnaturaliza el sujeto de la acción, que en el caso que estamos tratando es el Estado, cuya finalidad es servir al bien común, se desvirtúa, transformándose en el provecho de unos pocos. Ustedes nos habrán escuchado decir muchas veces de la frecuencia, de la habitualidad con la que vemos funcionarios públicos actuando en ocasión de la función pública, sin embargo, defendiendo intereses privados. Pucha caramba, lo hemos visto en estos días, funcionarios públicos desesperados por ubicarle un lugar a la tercera planta de celulosa. Y nos parece algo natural, porque lo vemos por televisión quizás, por históricas que muy probablemente nos estén reprochando a nuestros hijos y nuestros nietos. Resulta que una de las fuentes de riqueza mayor, la mayor inversión de Finlandia fuera de su territorio, radicada con la primera planta de Botnia, bueno, ahora llamada UPM, está al lado de una de las ciudades más pobres del interior de nuestro país. Y miren que me duelen prendas cuando digo una ciudad pobre y humilde, porque le tengo un cariño muy especial a la ciudad de Fraiventos. Viví toda mi niñez en la ciudad de Fraiventos. Recorrí con la escuela todas las calles de la ciudad de Fraiventos y la conozco casi de memoria en cada una de las casas y en cada una de las esquinas. Y la ciudad de Fraiventos sigue siendo la misma ciudad humilde que era cuando yo viví en la década del 60. Entonces, tenemos una ciudad humilde, pobre, un departamento con los índices mayores de desocupación, y tenemos la mayor fuente de riqueza instalada, obviamente, en una zona aislada y cerrada, como es una zona franca, que no solo otorga la exoneración tributaria total, sino que además otorga ese aislamiento que permite la ausencia de control del Estado. Es como si fuera territorio extranjero en el territorio uruguayo. Pero si hacemos la comparación de la riqueza que se llevan con las subvenciones que le dimos a la forestación, con el agua y los nutrientes de nuestra tierra, con que esos troncos se alimentaron y luego se transformaron en celulosa, con la contaminación por el volcado de los efluentes sobre el río Uruguay, con el aprovechamiento del agua, ya no de la tierra, sino también el aprovechamiento del agua para el proceso productivo que luego se transforma en los efluentes tóxicos, y no les cobramos nada por esa agua que se llevan. Bueno, esa riqueza hecha a nuestras costillas está radicada en un mecanismo, en un sistema donde esta empresa no contribuye al desarrollo del país. Por eso llama la atención que algunos editorialistas y algunos importantes directivos de estos dos grandes diarios salgan a hablar loas de la industria de la celulosa. Sería bueno que cuando redactaran algunas de esas loas estuvieran en la ciudad de Fraiventos y lo hicieran mirando a sus alrededores la ciudad de Fraiventos, quizás sin la experiencia de saber que la ciudad de Fraiventos sigue siendo en estos últimos 40 y 50 años una ciudad humilde, pero teniendo enfrente el humeante salir de las chimeneas de la industria poderosa y rica a su costado. No derrama nada esa industria poderosa y rica a los más humildes. Sí derramará algunos sectores especiales, algunos sectores privilegiados, muy concretos y de muy poco número de personas. Pero volviendo a la frase de Mariano Grondona, cuando habla del estado de corrupción, para distinguirlo de los actos concretos de corrupción, lo más importante es que él dice que ese estado de corrupción desnaturaliza al agente principal que es el Estado. El sujeto de la acción es el que resulta desvirtuado, desnaturalizado. Muchas veces me habrán oído mencionar, junto con la idea esa de funcionarios públicos en ocasión de la función pública, sin embargo sirviendo a intereses privados, oído hablar de la circunstancia
de lo que yo llamo el síndrome de Chasman y Chirolita, es decir, cuando el Estado se transforma en una especie de acto de ventriloquia. ¿Qué queremos decir con esto de acto de ventriloquia? Y ya vamos a ir a la pausa. Cuando el Estado se manifiesta a través de sus actos, en realidad no está actuando motivado por el interés general, sino que está motivado por determinados intereses privados que se han infiltrado, que han penetrado el Estado y conducen al mismo en la dirección que lo favorece. Volvemos enseguida después de la pausa. Bueno, amigos, continuamos. Proseguimos con la lectura de estos pasajes del libro La corrupción de don Mariano Grondona, del doctor Mariano Grondona. Él expresa lo siguiente: cuando el gobernante sustituye este interés público por su interés propio, y lo hace de manera habitual, nos encontramos en estado de corrupción, o lo que es lo mismo, con un estado desnaturalizado. Cabe preguntarse qué factores conducen a la desnaturalización del Estado, dice Grondona. Creo yo que los principales son dos: el economicismo y la tentación del poder absoluto. La corrupción es posible en efecto cuando el dinero ocupa una encumbrada posición en la tabla de valores de una comunidad, y lo cierto es que así parecen estar hoy las cosas en la mayoría de las sociedades conocidas. Lo habitual es que un funcionario viole sus deberes de lealtad al pueblo, no porque le prometan un puesto más alto o por alguna otra condición que no sea económica, sino porque hay dinero de por medio. Y continúa diciendo, citando en algún momento algún premio Nobel como Gunnar Myrdal, dice: en los países subdesarrollados el sector privado es estatista porque pide protección y subsidios al Estado, y el sector público es privatista porque lo anima el espíritu de lucro individual. Los roles se han invertido. Los privados operan en la esfera pública, mientras la esfera pública opera bajo el influjo del lucro privado. Repitamos un poco este concepto. Los roles se han invertido, casi en un nuevo Frankenstein podríamos agregar. Los privados operan en la esfera pública, el fenómeno de ventriloquia al que hacíamos referencia de Chasman y Chirolita, con la penetración de intereses privados moviendo la voluntad del Estado que ya no responde al interés general o al interés del común o al interés del pueblo. Los privados operan en la esfera pública, mientras que la esfera pública opera bajo el influjo del lucro privado, los funcionarios públicos en ocasión de la función defendiendo intereses privados a los que hacíamos referencia. La otra causa de la desnaturalización del Estado, dice Grondona, ya fue señalada por Lord Acton en aquella famosa frase de este británico: todo poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Un poco el mismo concepto que don José Artigas hacía referencia en la oración inaugural antes mencionada, cuando hablaba de la veleidosa probidad de los hombres y cuando hablaba ya de los frenos necesarios que deben ser establecidos en una Constitución como mecanismo de restringir, de impedir las desviaciones de poder y por tanto la corrupción. Grondona también apunta en esta idea y dice: nuestra Constitución no es sino un intrincado sistema de controles para evitar la corrupción del poder. Observen ustedes la repetición de la idea, esa idea que parece tan olvidada en nuestros tiempos actuales. La Constitución como un intrincado sistema de controles para evitar la corrupción del poder. Y no me permito agregar algo aquí, que es lo siguiente: cuando muchas veces se dice, bueno, la burocracia en algún momento se ha hablado, ¿no? Esa burocracia, esa máquina de impedir, que nos impide desarrollarnos, y cuando se ven y se promueve la huida del derecho público, la huida del derecho administrativo como fórmula para ser más ricos y ser más poderosos al mismo tiempo como nación, estamos olvidando que esa burocracia, esos límites, esos mecanismos de control que son pesados muchas veces, sin embargo lo que procuran es tener cuidado, es advertirnos, es tomar las precauciones que decía don José Artigas cuando hablaba de la veleidosa probidad de los hombres.
es decirle a los hombres que están en el poder, desconfío de ustedes, como desconfío de ustedes, establezco mecanismos de control. No se quejen, señores gobernantes, de los mecanismos de control republicano, porque eso garantiza la república. Y si ustedes llegan al poder, llegan gracias a una democracia y una república, pero para someterse a las reglas de esa democracia y de esa república. Por eso es inadmisible absolutamente que hablemos de lo político por encima de lo jurídico, porque lo jurídico, el derecho público, el derecho que gobierna, que regula las conductas de nuestros gobernantes, busca eso, busca establecer frenos, porque no confía, el derecho no confía en la probidad muy veleidosa de los hombres. Sigue diciendo Grondona, plazos, límites, separación de poderes, niveles federal, bueno, él habla del nivel federal y municipal a nivel argentino, nosotros podemos hablar del nivel de administración central y de las administraciones de nuestros servicios descentralizados tan golpeados últimamente, y los niveles de descentralización territorial, como son los niveles de los gobiernos departamentales. Se trata de una constelación de controladores recíprocos. Observen ustedes los plazos, los límites, la separación de poderes, los mecanismos que exigen modificar por vía ley conductas que no se pueden modificar por acto administrativo. A mayor publicidad de los actos de gobierno y mayores controles, menos corrupción, dice Grondona. Por eso es tan importante que los máximos organismos de control, la Suprema Corte de Justicia, las cámaras parlamentarias, no sean complacientes, esto es, que sean independientes. Observen esto y la importancia que tiene esto. Cuando nosotros hablamos de separación de poderes, y cuando lo hacía Montesquieu en sus primeras líneas al respecto, estaban hablando de que los poderes tienen que enfrentarse, que los poderes no tienen que estar en un estadio permanente de complacencia y de tolerancia, que los poderes están para frenarse unos a otros. Para eso fue que la teoría avanzó y transformó a muchos de los estados originalmente monárquicos en repúblicas. Señores, que el poder frene al poder. Allí está el secreto en estas cuestiones. Ahora, si el poder es tomado por asalto por determinados intereses privados, obviamente que una de las primeras cosas que se va a buscar dejar sin efecto es justamente eso, que el poder frene al poder. Siempre hemos dicho que aquellos estados que tienen excesivas prerrogativas en la intervención de la vida de los hombres, los estados intervencionistas, los estados muchas veces que pretenden tener un corte socialista o un corte marxista, son por lo general mucho más útiles, más funcionales a la corrupción. ¿Por qué? Porque le entregan, cuando son infiltrados y penetrados por la corrupción, un bagaje impresionante, una góndola llena de instrumentos jurídicos para intervenir en la vida de los hombres. Y estas grandes corporaciones, esos grandes intereses privados que pretenden adueñarse de los estados y de los poderes del estado para favorecerse a sí mismos, obtienen una especie de isla de la fantasía, donde pueden hacer y deshacer. Una vez que es tomado por asalto el poder de los estados por intereses privados, estos intereses privados recorren todo el ordenamiento jurídico y encuentran un sinnúmero de instrumentos que le permiten el favorecimiento propio y personal. Vayamos entonces a una cuarta lectura que ya la habíamos hecho en una anterior ocasión, pero que queremos conjuntarla con lo que venimos expresando con anterioridad. Esto refiere a un prólogo de un libro. El libro pertenece a un autor argentino, un jurista argentino, Héctor Mayral, que, confieso, estuve en Buenos Aires hace cuestión de un par de meses, y el título del libro fue lo primero que me llamó la atención. No conocía la obra con anterioridad, es una obra muy reciente, publicada en este año. El título es Las raíces legales de la corrupción, o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla. Ese es el título tan significativo de esta obra. Y la obra, que es muy valiosa, es una obra no muy larga, de pocas páginas, tiene, sin embargo, algo más valioso a su vez, que es un prólogo escrito por el insigne jurista administrativista, profesor de Derecho Público y Administrativo en la República Argentina,
el doctor Agustín Gordillo, una institución, él solo, en materia de derecho administrativo, un administrativista muy seguido, incluso aquí en el Uruguay, por su gran sapiencia y conocimientos. Y él dice lo siguiente: no hay en la actualidad, en ese prólogo al libro de Mayral, no hay en la actualidad contrato administrativo que no sea peligroso para los derechos del contratista y por ende instrumento de coacción y de corrupción, lo que tampoco se traduce desde luego en tutela del usuario o del consumidor, sino a la inversa, en pareja y mayor desprotección. No hay en la actualidad, dice, contrato administrativo que no sea peligroso para los derechos del contratista. Yo acá hago esta reflexión, que también la hemos hecho alguna vez en el pasado. Cuán frecuente, cuán habitual se vuelve a veces observar de que detrás de cada acto de nuestra administración, de cada acto de nuestro Estado, hay el interés de un negocio. Cuando hablo de un negocio no hablo de un interés público, sino hablo de un negocio donde participan intereses privados y donde aparentemente también puede participar algún interés público. Pero cuán frecuente se nos ha vuelto que nuestros gobernantes o que los actos administrativos de nuestros gobernantes tengan detrás el interés de un negocio, sea ese negocio conveniente o no a los intereses generales, pero siempre observamos que detrás de alguna punta de lanza, detrás de algún mecanismo que se incentiva o que se promueve, hay algún negocio dando vuelta. Y no me refiero a lo que habitualmente se llaman los curros, ¿no? Lo que todos conocemos por los curros, que quizás es una de las formas de corruptela o de corrupción menor, pero que también salpican a diario nuestras informaciones y nuestros diarios y nuestros medios de comunicación. Ahora, sigue diciendo Gordillo, por eso es que el contrato administrativo está además armado para favorecer los negociados y la corrupción, la lisa y llana extorsión al particular. Observen cómo él introduce el concepto de extorsión, en el sentido de que muchas veces las figuras de los contratos administrativos, están imbuidos del concepto de extorsión que va en los dos sentidos, porque muchas veces es el Estado que en determinadas circunstancias presiona a los particulares para actuar de determinada manera, y hay veces que el poder de los privados es tan elocuente, tan importante, que quien redacta el contrato, por ejemplo, en los famosos contratos de inversión, quienes redactan los contratos no son los estados, sino son las poderosas inversiones extranjeras que ponen todos los condicionamientos. Para eso hemos citado más de una vez el famoso contrato del año 2011, el contrato de inversiones con Montes del Plata, donde allí la mayor parte de las responsabilidades comenzaban diciendo Row asume o se compromete a tal cosa. Row es República Oriental del Uruguay. O sea que los compromisos asumidos eran de un contrato casi leonino, de un contrato de adhesión, donde lo único que hacía el gobernante era firmar debajo del contrato todas las condiciones establecidas en la letra grande y la letra chica por el interés privado. El interés privado obtiene de esa manera, como lo hemos hablado muchas veces, el sartén por el mango, como decía el expresidente Mujica, obtiene la posibilidad de presionar con la sola existencia del contrato las decisiones legislativas más importantes de un Estado, que empieza a observar entonces con mayor atención los intereses privados mucho antes que los intereses del común, que los intereses del pueblo, que los intereses generales. Sigue diciendo Gordillo, comentando esta obra de Mayral, dice, pero la originalidad de esta obra de Mayral es señalar que más que un sistema paralelo de corrupción, en realidad tenemos un sistema legal hecho formal y expresamente para canalizar o favorecer la corrupción. No hay aquí inocentes, dice Gordillo. Así como el funcionario público quiere cometer alguna irregularidad, el funcionario público que quiere cometer alguna irregularidad primero dicta la nueva norma legal para que luego se haga obligatoria la conducta ilícita. Fíjense ustedes, esto supone lo que veníamos refiriendo, la destrucción del derecho, la utilización del derecho como una ingeniería jurídica para favorecer la corrupción. Y finalmente dice Gordillo, a menos que todos los partidos
todos los partidos políticos, obviamente se refiere, estén de acuerdo en ejercer y perpetuar la corrupción política, a menos que ya no tengamos futuro como sociedad. Lo que está claro es que se puede ser corrupto desde la derecha, el centro o la izquierda. Se hace corrupción desde el neoliberalismo, que hoy está de moda denostar, y desde la intervención reguladora y dirigista de la economía, que hoy está de moda intentar hacer revivir. Desde el gobierno y desde fuera del gobierno. La corrupción, dice Gordillo, no hace asco a las ideas económicas ni políticas. Todo es bueno a la hora de hacer dinero inmoralmente. Esto nos vuelve a poner en guardia frente a lo que decíamos con anterioridad. La corrupción ha adquirido tal estatus que pretende diseñarse frente a nuestros ojos como un sistema de ideas, pretende acostumbrarnos a darnos esa frecuencia de la inmoralidad a la que hacía referencia Martí, para de esa manera justificar la falta de probidad de nuestros gobernantes. Un paso más vamos a dar en estos razonamientos, y ese paso está vinculado a algunas cuestiones de lecturas de origen periodístico. Voy a empezar, quizás no siguiendo el orden estrictamente en el que se han dado, pero lo cierto es que el presidente Mujica, en ocasión de ser invitado a dar una charla en la Universidad de Oxford, estamos hablando allá promediando el mes de junio de este año, conforme a una noticia salida en El Observador, dice, Mujica habló de una ola de corrupción y prostitución de la democracia en la región. Nosotros veníamos hablando de nuestra realidad Uruguay, comparable con las realidades cercanas, más vecinas, por mencionar algunas, como las de la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Y dice Mujica, mi experiencia de gobierno me permite recordar que las cosas no son tan difíciles, aunque tienen complicaciones. Lo verdaderamente complicado son los cosos, dijo Mujica, los hombres y las mujeres, no los hechos. No sé cómo habrán traducido esta expresión cosos al inglés, pero lo cierto es que Mujica hace un reconocimiento muy importante de las circunstancias, volvemos a la veleidosa probidad de los hombres, y habla de una ola de corrupción y prostitución, con lo cual está dando a entender de la sistematización, de la conversión, como expresamos nosotros, de que la corrupción se ha transformado en una ideología. Les sumo a esto unas expresiones dadas por un periodista argentino, Hernán Brienza, periodista y politicólogo, salidas en una publicación Tiempo Argentino, allá por el 21 de mayo de este mismo año, del 2016. Hernán Brienza, que se define a sí mismo como un periodista K, o sea, un periodista pro-kirchnerismo, sin embargo hace algunas afirmaciones que a mi juicio, por su objetividad o por su contundencia frente a la observación de la realidad, tienen una trascendencia que me alarma. Dice, la corrupción está íntimamente ligado al financiamiento de la política. Quien no tiene recursos, dice Brienza, este periodista argentino, Hernán Brienza, quien no tiene recursos no puede hacer política, ni acá ni en Estados Unidos. Y agrega, la corrupción, aunque se crea lo contrario, democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuo, solo son decentes los que pueden darse el lujo de ser decentes. Sin el financiamiento espurio solo podrán hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos de donaciones de empresas privadas u de ONGs. Esto es muy grave, mis amigos, porque supone una justificación. Supone que la corrupción facilita que se democratice la política. Supone que alguien nos está diciendo que sin corrupción
algunos individuos nunca pueden llegar a gobernar y que para el caso contrario los que van a gobernar van a ser solamente y siempre los poderosos. O sea que los débiles, en teoría, tienen que volverse corruptos para mantenerse en el poder y para poder gobernar. Bueno, esto es desconocer justamente que el nacimiento de las repúblicas y de las repúblicas democráticas, que el nacimiento de los estados que se rigen por una constitución está basado en la honestidad, está basada en el concepto de probidad, en concepto de probidad que debe ser defendido, esa veleidosa probidad de los hombres que debe ser limitada para que no se vaya, para que no desaparezca. Estamos justificando el opuesto, estamos justificando la corrupción como fórmula de gobierno, como ideología y como ley. La gravedad de estas expresiones no nos deben, sin embargo, omnibular, no nos deben ocultar la realidad de los hechos. Estas expresiones dichas por este periodista argentino nos están abriendo los ojos y nos deben servir como acicate para estar en guardia, para no confiar ciegamente, como decíamos con anterioridad. Agrego en este transcurso de lecturas una última, vinculadas a las expresiones de un fiscal argentino, muy conocido por haber sido injustamente perseguido por el gobierno precedente al actual argentino. Me estoy refiriendo al fiscal Campagnoli, José María Campagnoli. Este hombre habla concretamente con respecto al poder judicial y él dice que durante el gobierno anterior hubo un cepo a la justicia, como una especie de mecanismo por el cual la justicia sufrió una serie de trabas que supusieron un mecanismo de censura, de restricción para la actuación de la justicia. Y esto para mí es muy importante también, porque parte del concepto de que la corrupción se vuelva ideología y luego se vuelva ley está en la transformación de la justicia. Y observamos en nuestros tiempos fenómenos como el de la justicia contratada. Y alguien dirá, ¿cómo justicia contratada? Usted se está refiriendo a la justicia civil, en donde se pueden verificar transacciones y los jueces aceptan las transacciones entre dos privados, cosa que es lícita y bien aceptada y bien entendida. No, yo cuando hablo de justicia contratada me estoy refiriendo a ese concepto traído desde el norte, que tiene ese complejo nombre de plea bargaining, que supone que la justicia penal se va a resolver también por pactos. Ya no, al hablar obviamente de la justicia penal, con pactos entre privados que podrían ser admisibles, sino que va a haber pactos entre quien ejerce la acción punitiva del Estado, la Fiscalía, y quienes están imputados o a quienes se señala con el dedo, se les atribuye, aunque sea provisoriamente, la comisión de un delito. Esos son los fenómenos de privatización de la justicia, pero no de no de la justicia civil o comercial, que en algunos casos puede admitir un cierto grado de privatización. Estamos hablando de la mercantilización y de la privatización de la justicia penal, de la justicia que refiere al derecho, después del derecho de la Constitución, el derecho más público de todos, que es el derecho penal. El derecho penal lo estamos privatizando y se va a volver muy cercanamente en el tiempo, lamentablemente, se va a volver un poco principio y axioma esto de que tanto tienes y tanta libertad te damos. Entonces, cuando entran a jugar factores de negociación, factores de pacto, factores de transacción en materia de justicia penal, estamos destruyendo quizás uno de los últimos bastiones de las instituciones republicanas. Estamos facilitando que determinados intereses privados le pidan a la justicia que se cotice y de esa manera puedan comprar las decisiones judiciales. Observen ustedes que con el establecimiento de los pactos en materia de justicia penal,
nos hundimos en el barro de la negociación, en donde entran en juego penas, delitos, delaciones, confesiones, devoluciones de bienes. Ya no es el derecho penal como derecho objetivo que busca la verdad a los efectos de saber si hubo un delito y a los efectos de establecer una pena en consecuencia de ese delito, sino que entramos en una especie de gran olla donde revolvemos una cantidad de cosas y sacamos como por arte de magia un pacto, un acuerdo, y vamos al Poder Judicial ¿a qué? A desarrollar un juicio, a desarrollar elementos probatorios, a averiguar la verdad, a saber realmente lo que ocurrió, si hubo delito o no, si hay culpables o no. No. Vamos a decirle al juez, hemos llegado a un acuerdo entre la Fiscalía y el supuesto delincuente y pretendemos, señor juez, que usted lo único que tiene que hacer es bajar el martillito y decir amén, estoy de acuerdo, homologo este acuerdo. Estamos transformando nuestro proceso penal para favorecer determinados intereses privados. Bueno, si así estamos actuando, estamos facilitando la corrupción. Y perdónenme que use el plural, pero tengo la obligación de usar el plural en la primera persona. Decimos nosotros estamos haciendo, es porque nuestros representantes, quienes elegimos cada 5 años, están optando por este camino, el camino de la justicia pactada y la justicia contratada. Pues bien, qué lejos estamos del pensamiento artiguista, qué lejos estamos de controlar con la Constitución y con las instituciones republicanas la veleidosa probidad de los hombres. Estamos favoreciendo que la probidad de los hombres desaparezca, de los hombres que tienen poder y que tienen que conducir los destinos, a su vez, que son nuestros destinos. Amigos, hasta aquí llegamos. Reiteramos que estamos sustituyendo hoy, por el día de hoy, al amigo Gustavo, que por razones profesionales no pudo acudir a esta audiencia con ustedes. Nos estaremos viendo en otros tiempos. Ya tendrán de regreso a Gustavo el próximo lunes. Muchas gracias. Donde nadie creía que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón